Hermanos, gracias a Dios estamos una vez más platicando de la Biblia, de un punto importante para usted y para mí, que hermano es la faceta, recuerde, de los 7 escenarios. Dentro de los 7 escenarios, uno que es el fundamental es el de la familia. Porque si usted se recuerda, una de las cosas que habla el libro de Malaquías es que dice que Dios hará volver el corazón de padres a hijos y de hijos a padres. Es decir, que ha habido una separación. Pero note lo que dice, antes que venga el día grande y terrible, antes que, digámoslo así, que venga tiempo tribulacionario, hermano, hay cosas que Dios quiere resolver para que los hogares estén en una buena condición. Pero entonces, en base a eso, hermano, usted tiene que considerar un aspecto fundamental, porque mire, en su casa usted está allí y usted y yo debemos de tener aparentemente armonía, pero hermano, encontramos un problema. ¿Sabe cuál es el problema que encontramos? Que tanto usted como yo en algún momento, hermano, no escuchamos bien, entendimos mal, llegamos al supuesto de tal cosa y por eso la gente dice, es que yo pensé que no. Mire, uno de los puntos importantes, el que pregunta no se equivoca. Y de los problemas que tenemos muchas veces, hermano, es que actuamos y no preguntamos. ¿A usted le ha pasado? A mí también. Pero entonces, mire, yo le quiero contar sobre esto. El tema que le quiero hablar es voces en casa. Entonces fíjese que cuando usted lo va viendo, hermano, importante, porque fíjese que el libro de Génesis empieza hablando algo fundamental. Está el Señor, habló con Adán, le dio instrucciones, hicieron todo lo que había que hacer, todo va bien aparentemente, pero de repente, hermano, pasa una situación. Le da su pareja, usted lo ha leído Génesis 2:25 en adelante, todo va bien, pero de repente hay una fase que usted tiene que considerar, y es el hecho que vino la serpiente, habló con la mujer llamada Eva, con que Dios os ha dicho. Entonces vinieron ellos y empezaron a hablar cosas. No, Dios dijo, entonces vino ella y le repito, una interpretación incorrecta. O no puso atención o no se dijo bien las cosas. Ese es el famoso, ¿se recuerda usted? Teléfono descompuesto. Entonces fíjese, hermano, que cuando usted y yo estamos en esa situación, encontramos un problema que es mero delicado. ¿Y sabe qué es? Llegaron ellos, la mujer dijo, no, Dios dijo que ese árbol no había que, ni siquiera hay que tocarlo, y Dios no dijo así, era no comer. El punto es que fíjese, vino la serpiente, convenció a la mujer, comió del fruto y dice la Biblia, y dio también a su marido. Mire qué delicado. Entonces fíjese, ahora que ya le dio a él, bueno, ¿qué hacemos? No podemos hacer otra cosa más que seguir adelante, ¿verdad? Pero entonces fíjese que Génesis 3, verso 8 es la parte donde yo le quiero hablar. Porque dice eso, y oyeron la voz de Jehová Dios. Mire, interesante, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba y empezaron las preguntas de Dios. Recuerden, la primera pregunta es, Adán, ¿dónde estás? Esa pregunta significa tu ubicación. La ubicación, yo te dejé aquí, ¿dónde estás? ¿Por qué estás en otro lugar? Pero la segunda pregunta es que estaba desnudo, dijo él. Y digo, ¿quién te enseñó? La otra fase importante. Después le digo, has comido del árbol. Y total que miren, pero oyeron la voz. Yo le quiero hablar un poquito de las voces en el hogar. Porque fíjese que cuando miramos esto, ellos escucharon esto, pero fíjese, hermano, que cuando se habla de oyeron la voz, en el hebreo hay una palabra que se puede traducir como llamar en voz alta. Fíjese que, mire, interesante, porque se puede traducir como alarido, se puede traducir como gritar, se puede traducir como hablar, se puede traducir como ruido, se puede hablar prácticamente, hermano, como un rumor. Entonces fíjese, hermano, que es bien delicado esto, porque entonces, mire, esa palabra se utiliza mucho en el Antiguo Testamento y es usada, y de eso le quiero hablar yo, porque fíjese, hermano, que cuando usted y yo empezamos a revisar, nos damos cuenta. Mire, hay una diferencia en la manera en que Dios habla a la manera en que usted y yo hablamos. Déjeme que le explique. Para comenzar, mire, empecemos mejor con el tema básico.
Mire, Génesis capítulo 3, verso 17. Dice, por cuanto obedeciste, así le dice Dios a Adán, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, mire, hay una situación, pero entonces vea una cosa bien delicada, porque dice, por cuanto obedeciste ¿a qué? A la voz de tu mujer. Ahora regresemos, porque fíjese que le decía, ¿qué hizo Adán? Obedeció a la voz. Pero entonces, hermano, hay dos cosas interesantes, porque mire, ¿por qué Dios no estaba de acuerdo con lo que hizo la mujer? Obviamente hay un pecado en ese sentido, no obedecieron, pero él le dijo, obedeciste la voz. Entonces fíjese que el concepto que le decía en el hebreo, lo podemos aplicar ahí como llamar en voz alta. ¿Sabe cómo podríamos decir? Gritar. ¿Sabe cómo? Como ruido. Fíjese, hermano, entonces aquí hay un problema bien delicado, porque ahora vea lo peligroso que es. ¿Cuál es el peligro que hay? Hermano, la pregunta sería, especulamos, ¿cómo habló la mujer con Adán? Un grito. Hermano, hay quienes tienen la costumbre, mire, si usted tiene el problema de los oídos, hermano, cuando uno va perdiendo un poco la audición, nosotros nos acostumbramos a levantar más la voz porque no escuchamos. Entonces no es que usted sea gritón, sino que como usted no se oye bien, entonces necesita realmente hacer eso de levantar la voz. Pero fíjese que hizo ella, llamó en voz alta. Pero esa otra palabra, mire, gritar. Entonces, mire, hermano, la pregunta básica sería, ¿por qué hizo Adán eso, de obedecer la voz de la mujer? ¿Por qué la mujer le gritó? Mire, ese es un problema grande. Entonces, ¿sabe qué es lo que ocurre, hermano? En ese sentido, hay personas que en algún momento no se dan cuenta de eso. Hermano, ¿por qué hace las cosas? Porque si no, la señora, le sale el carácter y viera cuando se enoja, ¿quién la para? Tiene un problema con la voz de ella. Entonces, para evitar problemas, ¿qué es lo que hace usted? Obedecer. Eso es lo que hizo Adán. Y ese es el peligro grave que tenemos, mire, hermano, porque cuando usted escucha en el hogar una voz como esa, que le gritan, hermano, hay gente que está acostumbrada, le repito, a las dos cosas. Uno, a que le griten, y otro, a gritar. No sé cuál es su caso. Pero, hermano, mire, es bien peligroso, porque ¿sabe qué ocurre en ese sentido? Tanto usted como yo, hermano, tenemos que considerar esto. Porque, mire, otra forma de aplicar esa palabra en el hebreo se dice rumor. Entonces, hermano, los rumores, ¿qué son? Puras especulaciones. No tienen una base, no tienen ninguna base como para que usted diga, es cierto, no, pero es que dice que si usted no hace tal cosa, que su esposa dijo que se tenga las consecuencias. Bueno, pues oyó la voz, hizo algo sin siquiera estar seguro si era cierto o era mentira. Mire qué delicado. Pero entonces fíjese, hermano, que uno de los clavos graves que nosotros tenemos está en ese sentido. Porque entonces, hermano, mire, parte de las cosas que nosotros tenemos, hermano, porque como se habla en esa faceta, como gritar, como rumor, como hablar, hermano, fíjese que también se da una situación delicada. Porque fíjese que se puede decir algo, hermano, ¿y sabe qué pasa? El obedecer se oye fácil, pero mire, le voy a comentar. El primer libro de Reyes, capítulo 13, verso 9 y verso 18. Hay un profeta. Y le dijo el Señor, ¿sabes qué? Haceme un favor, ve a tal lugar. Y va a estar el rey y vas a profetizar y dirás, altar, altar, así es el Señor. Sobre ti se quemarán huesos, sobre ti y te destruirás. Y entonces llegó y toda la cuestión, cuando el rey vio eso, efectivamente lo señaló, agárrenlo. Cuando hizo así, lo señaló, se le secó la mano y se asustó. Por favor, ora al Señor para que me restaure mi mano que está seca. No hay pena, dijo él, se puso a orar y vení, vamos a mi casa, acompáñame, te invito a comer y te voy a dar una ofrenda. Y empezó a decirle todo. No, le dijo él, ¿sabes qué? Porque por palabra de Jehová me dijo, 1, no comas pan en ese lugar. 2, no bebas agua de lo que hay ahí. 3, ni regreses por el camino en el que llegaste. Tienes que agarrar por otro lugar.
instrucción fácil de comprender y de aplicar. Entonces fíjese, bueno, dijo ese, que te vaya bien, y se fue. Pero habían ahí unos jóvenes que eran hijos de un profeta viejo. Y el profeta viejo, fíjese que cuando llegaron, fíjate papá, que aquí, que allá, empezaron a decirle esa situación de exactamente el problema que había. Entonces, ¿qué pasó? Vino este hombre y dijo, fíjate papá, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó allá? Y esto y lo otro, le empezaron a hablar. Entonces cuando empezaron a hablar con él, fíjate que pasó algo curioso. ¿Sabe qué ocurrió? Vinieron ellos, hermano, y le dijeron, ¿y por dónde se fue? Dijo el profeta viejo, por tal lado. Ah, vaya, dijo él, y se fue. No sé, se fue, pero el punto es que lo alcanzó. Y cuando lo alcanzó, le dijo, mira, qué bueno que estás aquí, fíjate que el otro, y le dijo, mira, te invito a mi casa a comer y a beber algo. Entonces le dijo, hazme un favor, acompáñame. No, le dijo el otro, porque le dijo, porque Dios me dio la instrucción, no comer pan, no beber agua y ni regresar por el mismo camino. Entonces él le dijo, ¿sabes qué? Yo también soy profeta, como tú. ¿Y qué le dijo? Mira, un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciéndolo, llévalo a tu casa, que coma pan y que beba agua, que hiciera dos cosas de las que no tenía que hacer. Entonces, mire qué delicado eso, porque entonces, ¿qué ocurre en ese aspecto? Mire, tanto usted como yo, hermano, tenemos que ponerle mucha atención. ¿A qué le tenemos que poner atención, hermano? Regresando al punto, ¿por qué obedeciste la voz de tu mujer? Lo mismo que mire, él tenía un conocimiento pleno que era Dios el que había dado la instrucción. Entonces, mire, ¿qué es más grande? ¿Dios el creador o un ángel que es una creación? Dios, por supuesto. Entonces, ¿por qué dijo aquel, a mí me habló un ángel y a ti te habló Dios? ¿Qué era más importante? La voz de Dios. Y le hizo caso al profeta viejo y le dijo, bah, y se fue a comer, platicando y todo. Y regresando por el mismo camino, al final, ¿sabes qué? Dios me habló y me dijo, porque no obedeciste. Mire, no obedeciste, sino escuchaste una voz que no era la correcta, un león te matará. Y efectivamente se murió. Pero mire, hermano, el peligro que hay. ¿Sabe qué implica eso? Que le generó a Adán también el obedecer a su mujer, muerte. Entonces, mire, hermano, el punto es cómo lo hace usted, cómo lo hace usted, porque usted tiene que escuchar la voz, pero la cuestión es, tiene que discernir lo que está hablando. Ahora, ¿por qué? Porque mire, está Job, usted ya lo conoce, estaba enfermito. Hermano, le llegó el trato de Dios. El punto es que, mire, hermano, le cayó esa cuestión, una picazón que, hermano, ya no tenía uñas, con un pedazo de teja se rascaba, cuando ya no aguantaba. Entonces vino la mujer en un momento y le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Y le dijo, maldice a Dios y muérete. Mire lo que le dijo, maldice a Dios y muérete. No, le dijo, como una mujer insensata hablaste. Y total, vino él, una mujer necia, le dice, perdón, estás hablando. Eso no se hace. Si Dios nos da el bien, lo recibimos, sí, y nos da el mal, lo recibimos también. ¿Por qué? Total, que se pusieron a hablar. El punto es que fíjese que viene y le repito, que estaba hablando la mujer, maldice a Dios y muérete. Entonces, mire, al escuchar la voz de la mujer, usted tiene que poner mucha atención. ¿Está hablando como una mujer espiritual? ¿O está hablando como una mujer? Como la necia. Y la Biblia dice, la mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Mas la necia, mire, con sus manos la destruye. Entonces, cuando esta mujer estaba hablando como mujer necia, estaba buscando la destrucción de su propio hogar. Mire qué delicado usted, qué seria la situación. Ahí es donde usted tiene que avanzar y tiene que evaluar que eso no le afecte. Pero mire, eso le pasó a Job. Pero mire, avancemos, porque cuando usted va viendo el otro, la contraparte, digámoslo así, entonces viene y le dice Dios a Abraham, porque mire, hubo una situación, llegó un tiempo donde Sara le dijo, mira, Abraham, Dios te ofreció un hijo hace 25 años y no hay modo. No, todavía no habían 25, eran más de 10. Y le dijo, mira, y yo al final me di cuenta que no se puede tener niños. ¿Sabes qué hagamos? Ahí está Agar. Embarazarla, adoptamos al niño y todo bien. Está bueno, dijo él.
Y cuando usted lee la carta a los Gálatas, dice que él tuvo 2 simientes. Uno de una mujer llamada Agar, que engendra hijos para esclavitud. Y otro, el hijo de la libre, que es Sara, que el hijo de la promesa. Entonces fíjese que vino él y todo iba bien, pero ya, hermano, este muchacho Ismael en ese tiempo ya tenía más de 16 años. La situación es que de repente un día lo vio Sara, y cuando lo vio, dice que estaba jugando con su hijo. Y cuando ella vio, pero ese concepto, hermano, habla precisamente no de reírse, de bromear, no, sino fíjese, hermano, que habla de burla. Y esa cuestión de tanto burla como juguetear, habla de un acercamiento con una manifestación de tipo sexual. Entonces, mire, un muchacho de 16 años que estaba haciéndole a un niño. Hermano, la cosa es que Sara lo vio y se puso, y él le dijo, echa a la sierva y a su hijo. Pero fíjese, hermano, que cuando vino él y oye eso, porque dice, esta no va a heredar con Isaac mi hijo. Entonces, Génesis 21:11 dice, el asunto angustió a Abraham tanto porque se trataba de su hijo. Entonces, fíjese, hermano, que cuando usted lo va viendo ahí, viene Dios y le dice, ¿sabes qué, Abraham? El Génesis 21:12, no te angusties por el muchacho, ni por tu sierva, porque al final, por medio de Isaac te será llamada descendencia. Pero le dice, presta atención a todo lo que Sara te diga. Mire, hermano, qué interesante, presta atención a todo lo que Sara te diga. Entonces, mire, ¿cuál fue el problema de Adán? Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer. Pero el pensamiento de ella era grito, el pensamiento de ella era alarido, el pensamiento de ella era meter miedo, el pensamiento era mandar. Pero Sara no lo hizo así. Pero fíjese, hermano, que cuando usted lo va viendo, déjeme que le comente. Porque le dijo ella, ¿sabes qué? Échala a ella y a su hijo. Pero cuando se habla el hijo, mire, en el hebreo se habla ben, el hijo de una persona. Ella dijo, echa a la sierva y a su ben, a su hijo. Entonces, por ejemplo, vino ella, porque dice, ella no va a heredar con mi hijo, con mi ben Isaac, con mi hijo Isaac. Entonces dice que Abraham le angustió porque se trataba de su hijo. Entonces, la misma faceta de Ben. Pero fíjese que cuando Dios le habla, le dice, ¿sabes qué, Abraham? No te angusties por el muchacho. Pero a ella no le dice, no te angusties por tu Ben, sino le está diciendo, ¿sabes qué? No te angusties por el niño, por el muchacho, por el sirviente, por el joven o por el criado. Ahora no le dice Ben, sino le dice el Najar. Ahora, ¿por qué? Porque le está diciendo, prácticamente tú estás tomando, porque ese hijo es obra de la carne, no es de la promesa de Dios. Entonces te tienes que desprender de eso que Dios no te dio, que yo no te di, le diría a Dios. Entonces, mire, cuando le dice eso, le está diciendo, esa es la base. ¿Por qué te tienes que separar? Porque eso no te lo dio. Entonces, mire, ¿por qué Sara sí le tenía que escuchar? Porque ella sí tenía un criterio espiritual. Entonces, fíjese que cuando viene él, obviamente, dice, él, bueno, pues le dolió y todo, agarró a Agar, llamó, dice, le dio un odre de agua, le dio pan, se lo puso en el hombro, pero dice, y le entregó al muchacho. Pero fíjese, hermano, que ya no está hablando del niño ni del jovencito, sino está hablando precisamente, le dice, le entregó al muchacho, a Agar, al hijo, lo tomó como hijo de ella nada más, ya no como hijo propio. En ese momento, porque le dice, le entregó su Yeled, es otro tipo de hijo que aparece en el Antiguo Testamento, pero le dice, le entregó su muchacho, le entregó su descendencia, la descendencia de Agar. Ya él se desprendió de esa situación. El lazo, el vínculo de sangre no lo podía romper, pero sí tenía que romper la faceta espiritual. La faceta, hermano, entonces mire, ¿por qué le digo esto? Porque entonces ahí escuchamos la voz primero de Eva, la segunda es la de Sara. Entonces la pregunta es, ¿qué voz es la que usted escucha en su hogar? ¿La mujer que le grita y que le inspira miedo o la mujer que tiene la visión espiritual? Porque si usted está escuchando una voz equivocada, entonces, hermano, usted va a tener problemas. ¿Por qué va a tener problemas? Porque su mujer le dirá, mira, pegale a ese patojo. Y estamos haciendo injusticia por escuchar la voz de una mujer que está enojada.
Fíjese, hermano, mire qué delicado eso. Hasta en ese punto usted tiene que escuchar esa voz, pero tiene que discernir, que esa es la clave. Pero entonces, mire, avancemos, porque fíjese que viene la situación. Entonces vino Dios y prácticamente cuando ella se fue al desierto, llegó el punto donde se quedaron sin agua, sin pan, y vino ella, lo cargó y lo dejó en un lugar. Dijo, lo voy a dejar ahí mientras se muere. Y el muchacho empezó a llorar. Dios escuchó la voz del muchacho y le dijo, levanta, le dijo a Agar, levanta al muchacho y sosténlo porque de él haría una gran nación. Entonces le abrió los ojos, encontró agua y total, ahí estuvo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Como Agar era una esclava y era de Egipto, ¿sabe a qué se acostumbró? A vivir en el desierto. ¿Y sabe dónde puso a vivir a su hijo? En el desierto. ¿Y qué hizo? Le consiguió una mujer, ¿sabe? De las egipcias. ¿Por qué? Porque ella obviamente no tenía la visión espiritual de lo que Dios deseaba hacer. Entonces, mire, hermano, ahí está un punto delicado. Depende de usted de quién escucha la voz. Depende de usted si la voz que le está escuchando de su pareja, hablemos hombre o mujer, le conduce a acercarse más a Dios o le conduce a alejarse de las cosas de Dios. Mire qué peligroso. Entonces, mire, hermano, esa es la voz que puede estar usted escuchando en el hogar. Porque mire, la voz no puede ser nada más solo del hombre y la mujer, no, puede ser la de los hijos. Mamá, ¿me das permiso? Fíjate que en el colegio va a ser el aniversario. Y por el aniversario va a haber una gran fiesta y va a haber aquí, va a haber allá. Bueno, usted escuchó la voz del niño. Anda, pero no le digas nada a tu papá. Mire lo que está haciendo. Estamos agarrando un pensamiento, hermano, demasiado terrenal. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo que desean. Y obviamente esa voz no conduce a cosas espirituales. Bien delicado, ¿verdad? Pero mire, esa es la segunda. Miremos la tercera. Génesis 27, verso 8. Fíjese que hay una voz más que uno tiene que escuchar. El verso 8 es cuando viene aquella mujer y le dice, ¿sabes qué? Mira, yo acabo de escuchar a tu papá. Es Rebeca la que habla. Que dice que ya siente que como que ya sus días se están terminando y le dijo a tu hermano a Esaú que fuera a cazar y que de lo que case, que entonces que le prepare algo de comer y él lo va a bendecir. Pero como yo ya conozco el gusto de tu papá, ve y me traes un par de cabritos del ganado y lo preparamos y total que te llevas tú la bendición. Y le dijo, ¿sabes qué? Ese es lo interesante de Génesis 27:8. Obedece a mi voz en lo que te mando. Entonces vino él y le dijo, no, después platicaron y todo lo que había que hacer. Le dijo, pero mamá, le dijo, ¿y si mi papá se da cuenta? Porque mi hermano es bien peludo y yo no. Entonces, en lugar de acarrear bendición a mi vida, voy a acarrear una maldición. No tengas pena, le dijo. Le dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Mire, lo que ella dice, me pongo en medio, me paro en la brecha, dice, para recibir yo la maldición y no te va a caer. Y entonces, pero dice, obedece a mi voz y tráeme lo que te dije. Otra vez le dice, la madre. Entonces, fíjese, hermano, que aquí hay una situación bien peligrosa. Porque entonces, ¿sabe qué ocurre? Viene ella y dice, mira, tu papá ha hecho una maldición, yo la agarro. No te va a caer a vos. Muy bien, dirá el muchacho. Pero hermano, aquel salmo famoso, ¿verdad? Que el óleo que desciende sobre la cabeza, baja y baja a las barbas, y llega al borde de las vestiduras. Entonces, si usted quiere ver el orden familiar, es padre, madre, hijos. Entonces, ¿qué está diciendo ella? No te preocupes, a mí me cae la maldición, sí, pero ella va a ministrar esa maldición sobre sus hijos. Lo mismo que él está haciendo. No me la da mi papá, pero ella me la va a trasladar también. Por oír una voz y participar de algo que era un engaño. Mire, qué delicado, hermano. Entonces, fíjese, ya se dio la situación. Ahora, qué peligroso, porque cuando Esaú llegó y papá, ya está tu comida. ¿Y qué pasó? ¿Y quién vino? Y le contó que le habían tomado la bendición a alguien más. Y fue tu hermano y total se enojó, hermano, un su alarido que se echó enojado. Y él empezó a decir, un día esto se va a morir mi papá.
y mi hermano lo va a acompañar porque lo voy a matar. Entonces la mamá le contaron, fíjate que aquel está tan enojado que quiere matar a su hermano. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Tu hermano te quiere matar. Y Génesis 27:43 dice, ahora pues dice, otra vez dice, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. El enojo se le va a pasar. Si querés un par de meses, si querés un año, pero ya se le va a pasar. Ahorita sí está que no hay que ni mirarlo. Pero entonces, mire, ella le da una instrucción. Obedece a mi voz. ¿Qué? Tienes que levantarte y tienes que huir. Mire, hermano, lo que le está enseñando. Vea, la voz de la madre enseña no a enfrentar una situación, le enseña a huir de la realidad. Porque mire, Jacob podría decir, mira Esaú, estás enojado, está bien. ¿Te acordás que me vendiste tu primogenitura por un plato de comida? Y que dijiste yo, ¿y para qué me sirve eso si de todas maneras me voy a morir? ¿Te acordás que dijiste eso? Entonces, ¿por qué alegás? Él pudo haber empezado con eso. ¿Pero qué le enseñó la mamá? A no enfrentar los problemas. Mire, cuando escucha la voz de una madre que no tiene una visión espiritual, ¿cuál es el problema que nos da? El problema que da es que estamos escuchando cosas que lamentablemente no son las correctas. Mire qué peligroso. Entonces fíjese, pero le dijo, andate unos días allá. En cambio el papá fue más realista, le dijo, mira, ¿sabes qué, Jacob? Tu hermano no se le va a pasar. Hagamos algo. Le dio su bendición y todo. Andate allá, pero no vayas con Labán, no le dijo así con el tío. Anda con tu abuelo. Mire una diferencia. Le habló porque vas a estar bajo una autoridad distinta. Ya no estás bajo mi gobierno, vas a estar bajo el gobierno del abuelo. Porque hermano, si no tiene autoridad iba a ser problema. El punto es que fíjese que bueno, ahí estaban. No escuchó la voz, él se fue, el papá le dijo tal cosa. Pero le repito, dos formas de hablar distintas. ¿Y sabe qué le dijo? Y cuando estés allá, cásate. Busca ahí una de las que sean, digámoslo como en nuestro lenguaje, búscate una cristiana y forma tu hogar y ahí vivís y toda la cuestión. Pero le dijo, mira, este asunto no tiene remedio. Entonces el problema que vamos a tener específicamente es que vas a tener que irte. Aunque no querrás, te tenés que ir. Qué delicado, ¿verdad usted? Pero mire, el papá sí era realista, la mamá no. Entonces fíjese que ahí es el hecho de escuchar una voz de madre que en algún momento no es la adecuada. Pero si usted sigue avanzando en esto, mire Éxodo capítulo 18, verso 19. Usted recuerda el hombre llamado Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Estaba en Egipto. Hermano, de repente a los 40 años sintió un llamado de Dios para ver por el bien de su pueblo y toda la cuestión. En eso vio un hombre que estaba maltratando a otro hebreo, lo agarró, lo mató y lo enterró. Al otro día vio dos israelitas que estaban peleando. No, hombre, ¿para qué pelean? Ustedes son hermanos. Y vino y se volteó. ¿Y vos qué? ¿Quién te puso por juez? ¿Quién te puso por juez delante de nosotros? ¿O qué? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Ya se enteraron de que maté a uno, dijo este hombre, y salió huyendo. Y llegó a la tierra precisamente donde estaba el que iba a ser su suegro. Entonces fíjese, hermano, que vino él y cuando llegó, usted se recuerda, estaba ahí, su hija mayor estaba ahí con el rebaño, bueno, las hijas, y prácticamente las defendió, le dio de comer al rebaño, se lo llevaron y acordaron, te voy a dar una hija. Muy bien, la hija mayor es la que se casó con él, Séfora. El punto es que fíjese, se casó, llegó el proceso de liberación de Israel, todo bien, pero entonces dijo, mira, Dios me envió a tal situación, esa es mi comisión, le dejó a su familia, a su esposa y 2 hijos, no tengas pena, yo las cuido mientras tanto. Entonces fíjese, cuando de repente viene el suegro, hermano, y se le apareció. Entonces fíjese, cuando se le apareció Jetro, le dice, ¿sabes qué? Lo encontró en el desierto junto al monte de Dios. Mira, aquí hay una cosa bien bonita, porque ¿sabe qué dice? Él estaba junto al monte de Dios.
Y una de las promesas de restauración familiar es precisamente mientras usted esté buscando en el monte de Dios la presencia de Dios, Dios le va a traer a su familia. Una bendición. Pero entonces llegó él y dijo, ¿sabes qué? Le dijo, yo vengo a ti, le dice, Éxodo 18:6, vengo a ti con tu mujer y con sus 2 hijos. Él no dijo, yo no vengo con mi hija y con mis nietos, no. Él respetó lo que era Moisés. Fíjese, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Mire, cuando él se dio cuenta, Moisés se levantó temprano, hermano, a 5 de la mañana, ya bien bañado, comió y ¡bum! Se fue a sentar. Desde que alumbró el sol y la gente llegaba con él a platicar, a consultar y hasta que se oscurecía, si usted quiere, 6 de la tarde, 12 horas ahí, hermano. ¿Y qué estás haciendo?, le dijo el suegro. Es que el pueblo quiere consultarme y entonces pues tengo que atender a la gente, es parte de mi privilegio, dijo él. Mi tarea es esa. Estás haciendo mal, vas a desfallecer tú y va a desfallecer el pueblo también. No, le dijo, ¿sabes qué? Oye mi voz, mire la voz del suegro, oye mi voz y te aconsejaré. Entonces, mire, hermano, a veces una de las cosas que la gente no quiere hacer es escuchar la voz de los suegros. ¿Por qué? Es que esa señora, como es su hijo, por eso me dice que haga las cosas así. No puede ser por eso. Puede ser que le quiere dar un buen consejo para que usted sea una ama de casa más productiva en lo que tiene que hacer. O usted, varón, puede ser que el suegro le quiera dar un consejo para que usted tenga éxito en su negocio, para que usted aprenda a administrar, para que maneje bien presupuesto, para cuántas cosas que podía hacer. El punto es que vino él y dice Éxodo que oyó Moisés la voz del suegro y hizo lo que había que hacer. ¿Qué es lo que pasó? Mire, cuando salieron de Egipto, Israel tenía 600,000 hombres, más mujeres, más niños. Imagínense, estaban ahí y llega la gente a consultarle a Moisés. Hermano, a veces cosas tan pequeñas. Mira, Moisés, fíjate que mi mujer está enojada porque compré pan francés y no compré ese pan que él quería de molde, ese pan de rodaja. ¿Tú qué dices? Ay, hermano, ese no era problema para consultar. Si quieres comprarle otro a ella y te comes el otro, era fácil, ¿verdad? Mira, Moisés, fíjate que queremos pintar la tienda. Ahorita que estamos por aquí, mi esposa quiere amarillo y yo quiero celeste. ¿Tú qué crees? Ay, hermano, unas cositas que le preguntaban. Entonces, efectivamente iba a desfallecer. Claro, había problemas graves. Entonces le dijo el suegro, ¿sabes qué? Estás mal. Tienes que escoger gente, y le puso los requisitos, tal y tal, todos los requisitos de la gente que le iba a ayudar. Digo, entonces vas a poner gente que esté a cargo de 1,000, de 500, de creo que 50 y de 10. Entonces, cada quien agarra los problemas pequeños. Si este es por el color de pintura, hermano, ¿usted qué piensa? ¿Qué hay que comprar primero? ¿Una escoba o un trapeador? La escoba de plano, porque hay que quitar primero la basura y después el trapeador. Era un consejo rápido, ¿verdad? Ese es el de los 10, pero hermano, ya el de los 50. Fíjese, hermano, que en el colegio le están pidiendo a mi hijo tal cosa. ¿Usted qué piensa? Mire, ya un consejo un poco más avanzado. El de los 500, fíjese, hermano, que tenemos problemas, porque mi papá está ahí y la herencia y que esto, o las deudas y cualquier clavo, mire, era más. Y total, el de 1,000 era más delicada la cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Había filtros donde la gente iba siendo prácticamente aconsejada y los casos más difíciles le tocaban a Moisés. El ejemplo usted lo tiene exactamente con Salomón. 2 mujeres, dice que tuvieron con diferencia de 2 días su bebé. De repente una hizo así, se volteó cuando estaba con sueño y cayó sobre el bebé y lo ahogó y lo mató. Cuando se dio cuenta, agarró su bebé, se lo dio al otro y agarró el otro el vivo. Y el muerto se lo dio a su compañera. Entonces llegaron con los jueces, fíjate que aquí, fíjate, y total, nadie podía resolver. Fue el de 10, no, el de 50, no, el de 500, no, el de 1,000, no saben. Entonces, ¿qué hacemos? Que vayan con Salomón. Hermano, era el último caso, el último paso mejor. Entonces, ¿qué pasó? Vino Salomón y dijo, bueno, tú dices que es tu hijo, ¿verdad? ¿Saben qué? Hagamos algo. Para que no se peleen, la mitad para cada una. Tráigame una espada. Y cuando lo parten a la mitad y... No, dijo la verdadera madre, no, dáselo a ella,
dáselo a ella. No dijo la otra que no era la mamá, ni para ti ni para mí, pártanlo. Espérense, dijo Salomón. Ahí se evidenció. Esta no es la mamá. ¿Por qué? No le importa si el niño muere. Esta sí es la verdadera madre. ¿Por qué? Porque aunque ella no lo tenga, prefiere ver al hijo en manos de alguien más, pero que esté vivo. Entréguenselo a ella. Y todo el mundo se asombró. Pero mire, hermano, el consejo del suegro. Para que entonces, hermano, cuando usted oye una voz, hermano, ¿sabe qué? Por ejemplo, un problema económico. ¿Cómo? Mire, yo tengo 5 deudas, dirá alguien. Muy bien. ¿De cuánto es la más grande? Tanto. La otra pequeña, y tipo, la más pequeña, ¿de cuánto es? De 50. Y la otra de 200. Bueno, entonces, ¿sabe qué? Esta semana, como estaba dando 10 a la semana, de los 50, ya se queda solo con 4. Y a los demás denle un poquito el mínimo que se puede dar, pues, si fueran tarjetas. Entonces, la siguiente quincena ya tiene, y la que tenía 200, 300 de saldo, y ya como aumentó de intereses, entonces esa es la que tiene que pagar. Ya le van a quedar 3. Y después así, poco a poco, mire, pero hermano, el consejo. Qué importante es. Entonces, ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? A veces la gente no quiere escuchar la voz de los suegros. ¿Por qué? Porque como ellos están a favor de su hijo o de su hija. No es así. Ellos tal vez quieren proteger el bienestar de su propia familia, hermano. Porque mire, aunque usted no lo crea, ya de suegro, uno tiene la preocupación de los hijos. ¿Y cómo está aquel? Si cuando estaba aquí en la casa le escondíamos hasta el pan porque cómo comía. Ahora ya no está ya 42, ahora está ya 22. No está comiendo bien. Mire, la preocupación podría estar. Entonces hay que ver dónde está la situación, pero hay que pedir consejo, hay que buscarlo, fíjese, hermano. Y algunos no hacen eso. Si no hace usted eso, entonces va a tener problemas. Pero mire el otro. Primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 25. Fíjese que ahí está precisamente los hijos de Elí. Le voy a comentar. Uno de los problemas graves que nosotros encontramos, hermano, muchas veces, ¿sabe cuál es? Hermano, que hay quienes, aquí dice, ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Entonces, mire, hermano, aquí hay un problema bien, pero bien peligroso. ¿Sabe cuál es? Es, hermano, cuando no quieren escuchar la voz del padre. Hablemos ahí mejor cabeza del hogar, no digamos padre, porque en ese aspecto sería también la voz que él va a dar hacia la esposa y hacia los hijos. Entonces, mire, hermano, hay cosas que a veces la gente, perdone, pero le voy a contar cómo era la situación con ellos. Estos dice que eran hijos de Belial, eran hijos de las tinieblas. En el Nuevo Testamento Belial se le dice Belcebú, que es príncipe de las moscas, figura de los demonios. Entonces, mire, hermano, esos fueron reengendrados. ¿Qué pasó? Mire, eran de los hijos de Leví, eran de los sacerdotes prácticamente. En su tiempo iban a ser así, reconocidos. Pero uno, no conocían a Jehová. Segundo, no conocían las costumbres. Tercero, hermano, se aprovechaban de las ofrendas de la gente. Actuaban mal, andaban en pecado, hacían cosas, hermano, que no se arrepentían. Llegó un profeta y le dijo al hombre llamado Elí: mira, tus hijos, y le dijo todo. Bueno, no hizo nada. No, hijos míos, no hagan eso. No tuvo el carácter para decirle: momento, aquí hay que hacer las cosas bien. Si no, me lo llevo a la puerta de la ciudad. Porque la Biblia decía: si alguien tiene un hijo contumaz y rebelde, llévelo a la puerta de la ciudad y dice: miren, yo tengo mi hijo, es glotón, es borracho, contesta, rebelde y todo lo que usted se quiera quejar. ¿Sabe cómo le resolvían el problema? Le mataban el hijo a pedradas. Él tenía que hacer eso, pero no quiso hacer algo, hermano. Entonces, fíjese, como no hizo nada, a su tiempo Dios les dio tiempo para que cambiaran. Entonces, llegó el tiempo donde les iba a llegar el trato y los tenían que cortar. Eso le pasó a David también, hermano. Usted se recuerda, hermano, ¿qué pasó? Amnón, hermano, forzó a su hermana Tamar. ¿Y qué pasó con David? Se enojó tanto que nadie le podía hablar, pero no hizo nada. ¿De qué sirve enojarse? No arregló nada. Entonces, a su tiempo, Absalón hizo justicia y lo mató.
Después, hermano, Absalón salió huyendo, donde el abuelo estuvo un tiempo. Él anhelaba ver a su hijo, al final se llegó, nunca se reconciliaron. El patojo nunca pidió perdón y después ya lo quería matar a él. Y cuando fueron a la batalla, él dice, cuiden, por favor, traten con cuidado a Absalón, mi hijo. Y hermano, pero si lo quería matar. Y cuando le dieron la noticia, fíjate que vencimos al enemigo, a los rebeldes, y tu hijo Absalón murió, se puso a llorar, hijo mío, ¿y por qué no morí yo en lugar tuyo? Hermano, ¿y cuántos soldados no salió herido? ¿Cuántos soldados no murieron para defenderlo a él? Y él llorando por el hijo que lo quería matar. Terrible era David. Y cuando usted lee el primer libro de Reyes, capítulo 1, habla otro hijo, Adonías. Él dice, le dice a Betsabé, la mamá de Salomón, mira, le dice, tú sabes que todo Israel esperaba que yo fuera el próximo rey, porque todo el mundo tenía los puestos ojos en mí. Y digo, este es el nuevo rey, este. Pero oiga, él mismo dice, pero por voluntad de Jehová, el reino era para Salomón. Si sabía que la voluntad de Dios era que Salomón fuera el rey, ¿por qué estaba aspirando lo que no? Total, hermano. Fíjese, al final dijo, ¿sabes qué? Haceme un favor, hablarle al rey, a tu hijo el rey, que me conceda como esposa a esa jovencita que pusieron a cuidar a mi papá cuando era viejito, porque como ya era viejito, él sufría de fríos, entonces le pusieron una que durmiera con él, pero la Biblia dice que nunca la conoció, es decir, que nunca tuvo intimidad con ella, entonces dijo, pues vale la pena, pero tome en cuenta, ella era reconocida como una reina. Entonces, si se casa con la reina, ¿qué van a decir? Este rey. Entonces iba a generar otra vez división en el reino, hermano. ¿Y qué dijo Salomón? No, contra sí mismo habló y lo terminó matando. Pero mire, hermano, el consejo del padre. ¿Por qué le digo? Ellos no oyeron la voz de su padre. Y total, hermano, delicado. Pero cuando usted ve el libro de Jeremías, capítulo 35, verso 8, fíjese que dice, esos son los recabitas, los llamó el profeta, vengan, digo, sí, se juntaron en el templo, siéntense, los puso una mesa, agarró vasos y puso una jarra con vino, tomen vino. No dijeron ellos. ¿Por qué no? Dijo él, porque nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, nuestro padre, y que también nuestro abuelo Recab dijo eso, no tenemos que beber vino en ningún momento de nuestra vida. Por nada tenemos que beber vino. Y hasta el día de hoy, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, nadie ha bebido desde que él dio la orden. Mire, la voz del Padre. Un buen consejo, por supuesto. Muy buen consejo. Pero hermano, hay un problema. Porque cuando usted ve el otro verso, digo, pero ¿sabes qué? Le dice, así como no van a beber vino, no vayan a comprar tierras. No vayan a sembrar viñas, no vayan a construir casas, vivan en casas, si usted champas, si usted quiere de cartón, si usted quiere así una cosa de lámina, cartón, nylon, todo. No, ¿para qué van a buscar eso? Entonces, mire, hermano, obedecieron la voz del papá en lo bueno, no beber vino, pero obedecieron la voz del papá en cosas que también estaban mal. ¿Cómo va a ser posible que no tengan aspiración a comprar su propia casa? Si tal vez tenían los medios. ¿Cómo va a ser posible que ellos, hermano, no tengan la capacidad de ponerse, hermano, a pensar que si sembraban la tierra que les correspondía, ahí iban a poder cosechar y con eso iban a tener los recursos para vivir mejor? Hermano, la tierra iba a ser ociosa. ¿Por qué? Porque mi papá dijo que, y el abuelo dijo también que no hay que sembrar. Perdón, hermano, entonces iban a vivir con escasez. Hermano, mire, ¿qué está pasando en ese sentido? Mire, uno de los problemas que tenemos es que a veces se escucha la voz del papá y el papá le va a hablar de acuerdo a sus buenas o sus malas experiencias. Mire, por ejemplo, un padre que estuvo con grandes deudas. No, mijo, mira, cuando empecé ya tu vida económica, tu vida familiar, no te metas a deudas, porque mira a mí cómo me costó salir y mira, sí, pero primero era otra condición. Lo segundo es los objetivos. ¿El para qué? Mire, yo me acuerdo, hermano, yo trabajé en banco hace muchos años y me dijo mi amigo, haceme un favor vos, sácame una tarjeta de crédito. Es que venía la Semana Santa, es que me la quiero matar allá en el puerto. ¡Hala! Mire, hermano,
Vaya, le dije yo, no se la saqué. ¿Qué iba a hacer? Generarle deuda. Hermano, ¿para qué le quería? Para ir a emborracharse. Esa era una mala deuda. Pero si me hubiera dicho, fíjate que están vendiendo ahí un carro, una moto que necesito para poder transportarme algo, mire qué fácil hubiera sido, ¿verdad? Ahí sí era de comprenderlo. Pero le repito, ¿cuáles de los problemas que nosotros tenemos en algún momento? Hermano, de los problemas que tenemos en algún momento es que una mala experiencia que hemos tenido. Hermano, mira, no sirva fiador de nadie. Hermano, por los hijos nosotros sí tenemos que hacer eso. Por un amigo, por un desconocido, eso obviamente no conviene. Pero si es su hijo, hermano, mire, yo conozco uno, ¿sabe qué hace? Le presta dinero a su hijo para una necesidad, pero le cobra interés. Eso no es bíblico. Porque la Biblia decía, en la ley lo decía, si usted del pueblo de Israel, alguien tiene necesidad y usted tiene para darle, pues dele, pero no le cobre intereses. Podrán cobrarle intereses a extranjeros, pero a los a su propia gente no lo pueden hacer. ¿Cómo va a ser posible? Entonces, mire, hermano, al obedecer la voz del Padre en algún momento, hay que considerar esto, que no vengamos nosotros a escuchar cosas que sean incorrectas. Mire, ¿para qué? A una hermana le dijeron, ¿y para qué quiere comprar carro? Mire, si tiene carro, 1, tome en cuenta que hay que gastar en gasolina. 2, parqueo. 3, se lo pueden robar. 4, accidente. 5, que repuesto. Y mire, ¿y sabe quién le dijo? El que ni siquiera tenía carro. ¿Por qué escucha esa voz? Entonces me dijo, fíjese, ella habló conmigo y me dijo, mire, hermano, fíjese que me ofrecen un carro y tal cosa, pero tal persona dice que no. Pero si él no tiene carro, le digo, ¿cómo le hace caso? Y como nos íbamos nosotros, salíamos el viernes de Benecer en zona 5, nos íbamos a Relojes de Flores, ahí estaba la cuestión de hamburguesas, cerraban a la 1, con los niños íbamos nosotros platicando, los niños jugando, hermano, se la pasaban bien. En carro uno lo iba a la casa como que sin nada. Pero mire, hermano, lo que necesitamos en algún momento es un buen consejo. Así que mire, parte de los problemas que usted y yo vamos a tener en algún momento, hermano, es que si usted escucha una voz que está en malas condiciones, corre el peligro de tomar malas decisiones, corre el peligro de escuchar malos consejos, corre el peligro, hermano, de detenerse en donde no tenía que haberse detenido. ¿Qué tiene que hacer usted, hermano? En realidad es pedirle a Dios que le abra su corazón, que le abra su entendimiento, que le dé discernimiento, para que cuando escuche esas voces, usted actúe de una manera correcta. Mire, para resumirle, le recuerdo, el primer problema estamos Génesis 3:17. La voz de la mujer que escuchó a Adán. Pero ¿cuál era? La aplicación del texto era de la raíz de palabra voz, era alaridos, era gritos. ¿Por qué hay gente que obedece? Porque le van a gritar, porque si sabe que no hace caso, hay pelea segura. Y para evitar problemas, mejor hagamos lo que es la santa voluntad de mi mujer. Y mire, hermano, se metieron a graves problemas. De manera que ellos hasta expulsados del paraíso. Pero por el contrario, hermano, cuando vino Abraham y Dios dijo, escucha la voz de Sara. Pero Sara tenía un pensamiento espiritual, tenía un discernimiento de las cosas que eran fundamentales para arreglar la vida. Entonces, mire, cuando ella hizo eso, obviamente las cosas iban a funcionar bien. Hermano, ¿qué hizo aquel hombre llamado Jacob? Escuchó la voz de su madre según Génesis 27:8. Y la mamá dijo, no tengas pena, si hay maldición yo la agarro. Sí, pero ella le iba a meter a problemas. Y de hecho lo metió a problemas porque su hermano lo quería matar. Hermano, a veces uno por sentimientos hace lo que la madre quiere. Hermano, mire, yo me recuerdo que por mi casa había unos que decían, haz tal cosa, porque si no lo haces, puede ser que tu abuelita de una cólera hasta se nos muera. Tenían que hacer lo que les decían. ¿No es así, hermano?
El suegro, hermano, bueno, solo los suegros somos los buenos. ¿Sabe qué es lo que pasó en este caso? Labán era suegro y era malo. El punto es que, mire, hay buenos suegros que pueden dar un buen consejo y buenas suegras también. Porque Noemí, cuando ya sacó de su amargura, sacó toda la amargura que había en su corazón, entonces le dio un buen consejo a Ruth y le dijo, mira, voy a preocuparme de tu futuro y vas a conseguir pareja. Y mire, y le fue bien. Y hermano, la voz del Padre, que le repito, en algún momento sirve para advertencias. Y otra es para que usted y yo tengamos el cuidado, ¿verdad? Fácil el tema, mire. Así que mire, solo una cosa. Si usted ve la transmisión, no conoce a Jesucristo o se alejó del Señor, dígale, Señor, por favor, entre en mi vida. Lávame de todos los pecados. Inscríbeme en el libro de la vida y hazme un hijo de Dios. Y busque una iglesia cerca de su hogar donde congregarse. Si no tiene, hágalo con nosotros. Y usted, hermano, que está de igual manera viendo la transmisión y no sabe qué hacer, acérquese al Señor y Él le dará la respuesta que tanto necesitamos. Así que digámosle, Padre, gracias por la bendición que nos das de habernos reunido de este mensaje y ayúdanos, Dios, a preparar nuestro corazón para ti. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Renueva nuestras fuerzas, bendito Rey. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano.